¿Alguna vez has pensado que un día tranquilo puede esconder una tragedia silenciosa? Imagínate una montaña apacible, rodeada de árboles y senderos, que de repente se convierte en escenario de una catástrofe inesperada y devastadora. Sin tormentas, sin terremotos, solo una cadena de errores humanos y fallos tecnológicos que desencadenan una ola de destrucción en cuestión de minutos. Prepárate para descubrir la historia oculta tras la montaña Prophet, donde la calma fue solo la antesala de un desastre que cambió vidas y puso en evidencia las fallas de la ingeniería moderna. Era el tipo de lugar donde se suponía que nada extraordinario debía suceder. La montaña Prophet, situada en los apacibles pliegues de los Ozarks, en el sureste de Missouri, permanecía envuelta en un silencio profundo. Los árboles se extendían hasta tocar el horizonte brumoso. Los senderos zigzagueaban entre las cumbres boscosas. Y en la base de la montaña, un parque estatal recibía a campistas, excursionistas y familias durante todo el año. La única pista de que este sereno paisaje era algo más que simple monotonía se encontraba en la cima de la montaña. Un enorme embalse artificial se alzaba sobre el valle, almacenando más de 1.000 millones de galones de agua. No era un lago ni parte de un sistema fluvial. Era un gran depósito construido con precisión por ingenieros. Su propósito era generar energía, no embellecer el paisaje. Sin embargo, un día, este embalse se convirtió en el origen de un desastre que transformaría la montaña para siempre. Sin tormenta, sin terremoto y sin presencia humana alguna, el embalse cedió, liberando una ola de agua que desataría una ola de destrucción cuesta abajo. Esta es la historia de la catástrofe de la presa Tom Sauk. Antes de continuar, tómate un momento para hacer clic en el botón de suscripción y dale me gusta a este video, ya que esa es la mejor forma de apoyar este canal. En la década de 1960, cuando la demanda de electricidad alcanzaba niveles sin precedentes en el Medio Oeste, las compañías de servicios públicos buscaron soluciones innovadoras para gestionar el consumo energético. Fue entonces cuando los ingenieros propusieron una modalidad diferente de central hidroeléctrica, una que pudiera almacenar energía como si fuera una batería, en lugar de generarla de manera constante. La respuesta fue la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo, y Tom Sauk iba a convertirse en la pieza clave de esta iniciativa. El plan era simple en teoría. En la base de la montaña Prophet construyeron un embalse inferior. Luego, en la cima, levantaron otro. Un enorme embalse superior formado no por el terreno natural, sino por un anillo circular de roca y paredes de tierra. El agua sería bombeada hacia la cima durante la noche, cuando la demanda eléctrica era baja, y luego se liberaría en caída mediante turbinas cuando la red necesitará energía durante el día. En esencia, funcionaba como una batería para la red eléctrica. Ningún río desembocaba en ella. Ningún arroyo provenía de ella. Era un sistema artificial controlado por completo por máquinas y gestionado remotamente desde un centro de control en San Luis, a casi 145 kilómetros de distancia. Desde fuera parecía operar sin problemas. No había empleados a tiempo completo en la cima. No existían barandillas ni señalizaciones de emergencia. Los aliviaderos, silenciosos gigantes que se llenaban y vaciaban mediante órdenes remotas, cumplían su función en una montaña que pocas personas habían escalado. En muchas fallas de presas a lo largo de la historia, la causa suele ser dramática: un terremoto, un huracán o una lluvia repentina. Pero la falla de Tom Sauk no tuvo un villano así. El 14 de diciembre de 2005, el clima era tranquilo. Las estrellas aún brillaban en el cielo. Lo que ocurrió esa mañana fue más silencioso y más insidioso. Una lenta y invisible acumulación de errores humanos y cegueras tecnológicas. Durante las semanas previas a la catástrofe, la presa superior había operado sin sus sensores fundamentales. Los dispositivos electrónicos fabricados para controlar el nivel del agua habían dejado de funcionar. En lugar de reemplazarlos o enviar personal para inspeccionar el embalse, los operadores eligieron confiar en una estimación: ¿cuánto tiempo tardaba en llenarse normalmente? Esa conjetura resultaría fatal. En las horas previas al amanecer, las bombas continuaron operando mucho más allá de su horario habitual de apagado. El agua subía progresivamente dentro de la cuenca artificial, avanzando lentamente hacia la cresta del muro de tierra, pero ninguna alarma sonó, ninguna luz roja parpadeó. El sistema ciego y obediente siguió bombeando. Cerca de las 5:12 de la mañana, el agua sobrepasó el borde, desbordándose. Del terraplén se formó una cortina mortal. El dique, construido con roca y tierra compactada, nunca fue diseñado para afrontar desbordamientos. Sin ningún mecanismo que frenara el flujo, la cara inferior del muro comenzó a erosionarse.
En cuestión de segundos, la presión se volvió insostenible. Una gran sección de 213 metros de longitud del borde del embalse colapsó. Y entonces, más de 500 millones de litros de agua, aproximadamente el volumen de 2.000 piscinas olímpicas, se desbordaron y se deslizaron ladera abajo. Los árboles se partieron como cerillas. Rocas del tamaño de automóviles fueron lanzadas al aire. Los senderos desaparecieron bajo la corriente violenta. En la base de la montaña, el parque estatal Johnson's Shottings se encontraba justo en la trayectoria de la inundación. Dentro de una sencilla vivienda en el parque, el superintendente dormía junto a su esposa y sus 3 hijos pequeños. Su casa se hallaba cómodamente emplazada en el bosque, pero nada podía prepararlos para lo que ocurriría después. El agua golpeó con fuerza explosiva, levantando la vivienda de sus cimientos como un barco de juguete en la corriente. La familia se vio envuelta en el caos, destrozada por la embestida. Durante largos y angustiosos minutos, solo se escucharon ruidos y sombras de oscuridad. Y sorprendentemente estaban con vida, mojados, heridos, pero respirando. Los 5 miembros de la familia fueron rescatados. Posteriormente, los servicios de emergencia describirían su supervivencia como un milagro. Si la inundación hubiera ocurrido 1 hora más tarde, cuando el parque comenzaba a llenarse de visitantes y excursionistas matutinos, las pérdidas humanas podrían haber sido inimaginables. Al amanecer, los helicópteros comenzaron a patrullar la zona. Lo que observaron fue casi surrealista. Una enorme fisura atravesaba la montaña Prophet, por donde el agua se había filtrado. El paisaje parecía haber sido alcanzado por una bomba. Los árboles estaban derribados en filas ordenadas. Ríos de barro cubrían la ladera, y en la cima el embalse superior había desaparecido, convertido en un cráter. El parque estatal de Johnson quedó irreconocible. Los puentes peatonales habían sido arrasados. Los senderos estaban cubiertos por escombros. Bosques enteros habían sido arrancados de raíz. El valle, que solía ser pintoresco, se transformó en un campo de fragmentos. La casa del superintendente, junto con las instalaciones y la infraestructura del parque, fue hallada en pedazos, dispersa a cientos de metros del lugar donde una vez estuvo. Pronto, las cámaras de noticias comenzaron a transmitir las imágenes. Investigadores federales y estatales acudieron al sitio, y la pregunta que resonó en todo el país fue clara: ¿cómo pudo una estructura moderna fallar de esa forma? La pesquisa que siguió fue tanto condenatoria como educativa. El primer hallazgo fue simple. El embalse simplemente se había colmado en exceso. Pero a medida que los investigadores profundizaron, descubrieron una combinación perfecta de negligencia y errores en el diseño. Los sensores de nivel de agua habían dejado de funcionar. Los sistemas de respaldo no respondieron. Nadie había inspeccionado el lugar en persona. Se permitió que el sistema operara en modo automático sin redundancias ni controles adecuados. Peor aún, el embalse superior carecía de un aliviadero, un descuido fatal. Si el embalse alcanzaba su capacidad máxima, no existía una salida controlada para el excedente. La única opción era sobrepasar el borde superior, y eso implicaba erosión, colapso e inundación. Toda la infraestructura había sido operada sin personal en el lugar. Se gestionaba a distancia, dependiendo completamente de los datos proporcionados por sensores que no funcionaban correctamente. Sin embargo, las decisiones continuaban tomándose como si todo estuviera en orden. Fue una catástrofe provocada no por un solo error, sino por capas de pequeños fallos. Un sensor averiado, una alarma ausente, una dependencia excesiva del software y una indiferencia hacia las inspecciones manuales. Los fragmentos cayeron uno tras otro, hasta que no quedó nada que pudiera contener el agua. Hammering UEE, la compañía energética encargada de la operación de la planta, enfrentó una fuerte indignación pública y consecuencias legales. El estado de Missouri presentó una demanda contra la empresa y las agencias ambientales calcularon el costo del daño. El resultado fue un acuerdo de $15 millones, el mayor pago por daños ambientales en la historia del estado. Esa suma se destinó a la reconstrucción de los diques de Johnson, a la restauración del ecosistema montañoso y a la implementación de nuevos protocolos de seguridad en la infraestructura energética. Al mismo tiempo, Hammering empezó a planificar el futuro de las instalaciones de Tom Sock. Si iban a seguir operando, tendrían que reconstruir y hacerlo mejor. En 2010, después de 5 años de ingeniería y obra, un nuevo embalse superior se levantaba sobre una montaña de beneficios en la cima. En esta ocasión, estaba construido con hormigón compactado con rodillo, un material mucho más resistente que la tierra o el relleno de roca. El nuevo diseño incluía múltiples aliviaderos,
sensores redundantes y personal en el sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No fue solo una reconstrucción, sino una reinvención. Los ingenieros lo denominaron uno de los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico más seguros del país. Lo que antes se ocultaba entre los árboles ahora estaba diseñado para ser visible, inspeccionado y confiable. Las lecciones del pasado estaban integradas en cada capa de concreto, en cada manómetro y en cada revisión del sistema. Y mientras la central eléctrica retoma sus funciones de almacenamiento y generación de energía, la montaña en sí misma nunca volvió a ser la misma. La cicatriz permanecía visible, una herida larga y desnuda en la ladera, sanando lentamente con el tiempo, la vegetación y el esfuerzo. Y que de los errores del pasado podemos aprender para construir un futuro más resistente y consciente. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.